lo que dice lo siguiente. ¿Qué se hace el Poder Legislativo en materia económica? Les voy a leer un poco lo que se trata. El Poder Legislativo, por medio de la Cámara de Diputados, tiene la facultad de expresa de revisar el proyecto de presupuesto de ingresos para aprobarlo e incluso modificarlo, con el fin de evitar extralimitaciones en el manejo de los fondos públicos. Esto quiere decir que es uno de los tres poderes fundamentales del impuesto del Estado encargado de crear y modificar en las leyes. Compañero Cristian, en el caso de nuestro país, la función formal legislativa para realizar el Congreso Federal está integrada por dos cámaras, por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entonces, la función de esas dos dichas instituciones son las siguientes cinco: la elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Esta define cómo van a estar los ingresos y los egresos de dicho gabinete de gobierno. La regulación de la política fiscal y tributaria. Este establece los impuestos y las contribuciones de parte de los ciudadanos mexicanos. La legislación sobre la actividad económica, esta pues ya lo sabemos todos. La legislación obviamente son tres poderes y la legislación siempre va a crear, modificar o extinguir leyes para la ciudadanía mexicana. Y pues la supervisión y el control del gasto público. Ellos vigilan también que el gasto público se emplee en lo que está previsto cuando hacen el presupuesto para los ingresos y egresos de la ciudadanía mexicana. Y por último, la ratificación de tratados comerciales. Esto quiere decir que ellos verifican y aprueban o no aprueban también los tratados, como el Tratado de Libre Comercio o todos esos tratados que están creados, y ya ellos los pasan hacia acá, hacia México, y ya son la Cámara de Diputados y la de Senadores los que se encargan de ratificar si se aprueba o no se aprueba. En este caso, les voy a darles como un ejemplo. Aquí podemos ver pues, principalmente la palabra que es derecho económico, ¿no? Aquí se desglosa primero a donde dice un sistema económico. Pues en este caso, pues es un sistema económico de cada país. Cada país tiene su sistema económico. Aquí dice de libre comercio, como lo mencionaba mi compañero, pues cada país tiene que tener su libre comercio, pero en este caso dice que es conjunto a un bienestar social, o sea, pues tiene que ser libre comercio, pero siempre tiene que ser para un bienestar a la sociedad y no para hacer un mal uso de él. Aquí también tenemos las leyes que rigen de modo de producción. Obviamente va a haber libre comercio, pero siempre va a haber reglas y normas que regulen eso, porque no puede ser específico, o sea, tiene que ser específico a lo que es, no puedes hacerlo como a ti te guste o algo. Claro que no, siempre tienes que hacerlo como rige la ley, la autoridad. Aquí dice que el trabajo de conjunto de empresas en sociedad, pues eso puede ser como una empresa con otra empresa de otro país que hagan como el pacto de libre comercio. Y aquí pues el interés colectivo, pues en este caso es como la sociedad, como la investigación en sociedad para tener un bienestar en la economía. ¿Qué nos dice más que nada ese artículo? Nos habla más que nada de imponer presupuestos o el cubrir necesidades, como es imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Obviamente que tiene que haber una meta de ciertas contribuciones como nosotros al Estado, para que ellos en una finalidad de año puedan hacer la repartición. Eso es lo que nos dice desde el primer punto. El segundo punto: para impedir que el comercio entre entidades federativas establezca restricciones. O sea que entre entidades federativas, supongamos que aquí hay una entidad y no sé, en otro estado hay otra misma, o sea, no se les ponen restricciones, pueden estar ellos en cualquier sitio y pueden haber un comercio entre entidades. Para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar aumentos o disminución de sus dotaciones, para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las personas del mar y tierra, para expedir leyes relativas al derecho marítimo y de paz y guerra.
Obviamente ahí nos dice que es sobre la supresión de empleos públicos en la federación, señalando obviamente las leyes, más que nada lo que es en tierra y mar, obviamente si hay comercio, para que no haya unas posibles guerras, en dado caso que uno llegue a invadir territorio marítimo o terrestre de otros países. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán en contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial para la federación, las entidades federativas y los municipios de demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Obviamente eso nos dice más que nada sobre ingresos y egresos que en el patrimonio federal de entidades federativas de un municipio o de allegadas a ella. Lo dio en el Estado de México, Ciudad de México, que se rigen por entidades o territorios de la Ciudad de México a nivel nacional. Ahí puso el ejemplo en la Ciudad de México, pero eso es a nivel territorio nacional. Puede ser aquí en Tijuana, puede ser en cualquier otro lado, y el mecanismo siempre va a ser el mismo. Y para establecer contribuciones, obviamente establece porque todos tenemos la obligación de contribuir al Estado para los gastos públicos. Las facultades. 1. El contexto y la evolución de asambleas legislativas. Antes del 2016, la Ciudad de México no tenía plena autonomía en su régimen interior, por lo que la ALD DF tenía la facultad limitante de comparación con los congresos estatales. Obviamente aquí nos dice que en 2016, bueno, antes del 2016, esta asamblea no era autónoma. ¿Y a qué nos referimos cuando no es autónoma? O sea, que no depende de sí misma. Pueden ser que los manipulen poderes más altos como en este caso el presidente o algunas entidades públicas que hagan el mal uso de ese gasto y obviamente abusando de las facultades que las limitaban hacia el Congreso y estatalmente. Bueno, facultades facultades en materia económica. Aquí no vamos a entrar más que nada en lo económico del país. Las facultades económicas del Congreso de la Ciudad de México se relacionan con la administración de los recursos financieros de la capital, recaudando así impuestos y la regularización del desarrollo económico. Más que nada, ahí nos habla sobre la recaudación de impuestos y la regularización. Obviamente, no es lo mismo, no recaudan lo mismo aquí en Tijuana que en Ciudad de México. Aquí pueden recaudar, póngale por trabajador, entre más ganes, obviamente existe el impuesto sobre la renta, que es el ISR que cuando eres un subordinado de algún trabajo, te hacen una deducción, creo que es del 11.3% o 10.3%. Y a eso se refiere cuando es la regularización económica. 2.1. La aprobación del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos. Obviamente ahí nos habla del Congreso, es el encargado de revisar, modificar y aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Ciudad de México, las cuales determinan cuánto dinero se puede gastar, de dónde vienen y por dónde vienen los recursos. Obviamente todo lo que llega a la entidad federativa tiene un dónde vino, dónde obtuvimos esas cantidades, algo así como cuando hacen la recaudación de todos los impuestos, obviamente en zonas fronterizas, más de este lado, zona norte, recaudan muchísimo más que en todo lo del sur, siendo que las riquezas que aquí sí se pudieran decir que se obtienen, se reparten equitativamente a las zonas sureñas, más que nada que son las más necesitadas. Por eso el gobierno destina gran cantidad a esos estados.
la facultad de aprobar, modificar o derogar leyes fiscales locales, como el Código Fiscal de la Ciudadanía de México. Esto quiere decir que establecer impuestos locales como el impuesto predial, tendencia y sobrenómina, definir tarifas y contribuciones para servicios públicos, regular incentivos fiscales para fomentar la inversión en la ciudad. Esto quiere decir como la ley de impuestos de automóviles nuevos, ley de impuestos de rentas y... ¿qué sería? 2.3. El 2.3. Supervisión del ejercicio del gasto público con el Congreso de revisar cómo se administran y utilizan los recursos públicos mediante la fiscalización y rendición de cuentas. Perdón. Esto quiere decir que esto está involucrado con la corrupción. En vez de que ellos generen como el dinero nomás para ellos, deben de construir como parques, construir como estacionamientos, más estaciones policiales y otras cosas más para que nos beneficien a nosotros. Aquí pues podemos ver otra facultad, las que les han estado mencionando mis compañeros, pues son base de las facultades que hay, y pues empezamos desde la 1 hasta la 3. En este caso vamos en la 2.4, que dice regulación del desarrollo económico. Dice que es el Congreso que emite las leyes y reforma la fomentar el crecimiento económico de la Ciudad de México, y algunas acciones incluyen. En este caso pues vienen varios puntos que dice como promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. ¿A eso qué se refiere? A que apoyen el mismo Estado, a que apoye las empresas y no las perjudique, porque hay veces que uno va creando una empresa o así y le ponen trabas y pues así no te pueden ayudar a la economía de tu país. El otro dice regular secretos estratégicos como comercio, turismo y servicio. Pues son como puntos claves para que crezca la economía dentro de tu país. Y aquí hay varios estados donde se regulan tanto como por el turismo y el comercio, o sea que de ahí es donde van generando y se enriquecen gracias a eso. El otro dice aprobar incentivos para la inversión privada y extranjera, o sea, tanto como apoyar a tu país, como apoyar a otros para tener la inversión, ya sea privada o extranjera. La última dice impulsar leyes que fomenten la economía digital y la innovación. El 2.5 nos habla de la autorización de la deuda pública. Como les comentaba, la legislación, o bueno, el poder de la legislación se encarga de muchísimas cosas, pero una de las principales también es en la autorización de la deuda pública. Sin ellos, bueno, se los voy a leer y ahorita se los explico. Si el gobierno de la Ciudad de México necesita solicitar créditos o financiamientos, el Congreso debe autorizarlo, asegurando que la deuda sea sostenible y utilizada para proyectos de interés público. Esto nos quiere decir que si el poder de la legislación ve algún financiamiento, alguna deuda que quieran ser acreedores para el interés público y se ve como que no la van a poder sostener, ellos la desechan. Pero si ven como que es para beneficiar a nuestro pueblo, para salir adelante y todo eso, ahí sí es donde sí aprueban y autorizan las deudas públicas. El 2.6 nos habla de la regulación de asociaciones público-privadas, mejor conocidas como APPS. Las asociaciones público-privadas permiten que empresas privadas inviertan en infraestructura y servicios públicos. El Congreso regula esas asociaciones para garantizar la transparencia y beneficios sociales. Esto nos quiere decir que ellos están como en los cinco, como por así decir, trabajos que hacen ellos. Uno de los que les mencioné era supervisar. Ellos aquí en este caso van a supervisar que haya transparencia y beneficios sociales en las asociaciones público-privadas entre México y las asociaciones que son privadas, vaya. Bueno, el impacto de estas facultades en la Ciudad de México. El correcto ejercicio de estas facultades permite un mejor manejo de los recursos públicos. Obviamente acá nos queda muy claro que si hay una mala gestión o una mala facultad que entre en el impacto,
obviamente se va a ver en los recursos el mal uso, dando así como las deudas, como México en su caso cuando tuvo su deuda externa, o sea que sí, por sí mismo no podía prevalecer, tuvo que pedir dinero al extranjero. A eso nos habla de un mal manejo de recursos públicos. O sea, gastó más de lo que él podía generar. Supongamos que México tenía 100 pesos, pero él se gastó 500. ¿Cómo? No sabemos. La mayor transparencia y rendición de cuentas, mayormente a esto es a lo que se refieren para que no suceda otra vez lo mismo de endeudarse al extranjero. La transparencia, o sea, si hicieron un puente, una carretera, el AIFA, que ahorita la Sedena está metiéndose mucho en esos sentidos de infraestructura, obviamente por la transparencia, porque ellos de la Secretaría de la Defensa Nacional tienen que ser transparentes todas sus operaciones y así brindan una mejor rendición de cuentas a nosotros que somos los contribuyentes. O sea que queremos ver la inversión, dónde se está gastando lo que recaudan de mis impuestos. Obviamente a esto nos habla de la mayor transparencia. El impulso a la economía local y generar empleos. Ahorita se está viendo mucho en la actual presidencia el impulso de la economía local, que les dan incentivos para tener empresas, ir creando empresas pequeñas, o la capital para que si si la empresa por el tema de COVID y eso cerró o sus ventas bajaron, obviamente les dan la capital para que tengan una mejor inversión, ya sea local, generando empleos, y generar empleos a la Ciudad de México o a todo el estado, las riquezas van para allá, o sea, porque hay más contribución. Infraestructura y servicio público de mayor calidad, o sea, esto es lo que pedimos como ciudadanía y como contribuyentes, o sea, una mayor calidad de los recursos cuando se estén gastando, o sea, ver que sean productos de calidad, así como el bacheo, como la infraestructura en calles, en autopistas, todo eso. Dice aquí como las consecuencias en base a la exposición, ya las hemos ido mencionando, explicando y desarrollando, ¿no? Pero aquí pues es ya como por terminación. Dice que, sin embargo, es una mala gestión que puede generar problemas como una corrupción, como el endeudamiento excesivo, o sea, lo que tenía México, que tiene una deuda hacia otros países, y dice, y la falta de inversión en sectores claves, hace un momento les mencionaba, o sea, en que pues tu propio país te apoye y en vez de que te quiera restar, que te sume, así no solamente la persona física o la persona moral se va a enriquecer, sino que tu país le vas a enriquecer. ¿Por qué? Porque pues obviamente todo es en base a la economía del entorno, pues en este caso de tu país. Y pues aquí puse como una imagen que pues en este caso viene siendo una persona, así la ves de traje y todo, pero ¿qué hace? En este caso es como la persona, como el enriquecimiento que mencionaban hace rato, enriquecimiento ilícito, que pues son como personas pues que son del gobierno, y en vez, como les mencionaba, en vez de apoyar, pues te restan, ¿no? Y pues ellos se hacen ricos. Ellos sí se hacen ricos, pero no te ayudan a que tu país se haga rico, a que tu país pues tenga más economía hacia el Estado. Esas son unas de las consecuencias. En conjunto hicimos una breve conclusión con palabras un poco más formales que se las vamos a leer a continuación. El Congreso de la Ciudad de México juega un papel esencial en la economía de la capital. Sus facultades en materia económica garantizan que los recursos sean bien administrados y fomenten inversiones y se impulsa el desarrollo económico. La vigilancia ciudadana y el trabajo legislativo responsable son claves para asegurar un crecimiento sostenible y equitativo en la ciudad. En palabras más coloquiales, para entendernos un poco más, lo que tratamos de decir es que el poder de la legislación en materia económica juega un papel muy importante, ya que sin sus decisiones, ya sean buenas o malas, pueden tener, como ya lo dice mi compañero, o consecuencias o beneficios para nuestro país. Entonces, ellos juegan un papel muy importante porque aprueban, desechan, modifican, hacen planes para el ingreso y el egreso del país, y cómo se va a recaudar todo eso y dónde se va a repartir. Entonces juegan un papel muy importante en este tema que es en el tema de la economía.